Qué hermoso estar aquí, hermano, ¿eh? Que la paz de Cristo sea con cada aquellos que aman su venida. Sabemos que todos quieren la paz, pero solamente está con aquellos que aman la venida de Cristo. Eso no digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y en ellas confiamos. Precisamente hoy se celebra el día de la lectura o día del libro en honor a William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Garcilaso de la Vega, que fueron 2 o 3 ilustres escritores de la antigüedad y que su legado literario han llegado hasta nuestros días. Recuerdo esto porque hace más de media década, aproximadamente 7 años, un hermano me regaló un libro y en ella encontré una frase que me impactó profundamente, queridos hermanos. Y precisamente el estudio que tenemos para esta noche es inspirado precisamente en esa frase que hace 7 años pude leer en ese libro. Se trata nada más y nada menos que de Henry Rossier, que fue un gran teólogo y comentarista bíblico de Suiza. Y la frase que dice ese teólogo, que a mí me impacta bastante, y fue la que me motivó realmente a mí a estudiar desde hace 7 años lo que vamos a presentar a continuación. Dice él: encontramos en esta carta, la que va a ser objeto de estudio, circunstancias absolutamente individuales y que parecen no tener mucha instrucción para un lector superficial. Queda enmarcado justamente con el Día Internacional del Libro o de la Lectura. La palabra de Dios, hermanos, no es apta para lectores superficiales. Debemos inquirir en ella ardientemente, con todo el corazón, pidiendo a Dios la dirección para nuestras vidas a través de las hermosas enseñanzas que encontramos en ella. Y me estoy refiriendo a la epístola de Filemón. Es increíble lo que nosotros podemos encontrar acá. Sin embargo, le voy a pedir que se pongan sobre sus pies, si son tan amables, para que de esta manera pidamos a Dios la dirección y sea Él quien nos dirija a través de su Santo Espíritu. Y de esta manera nosotros poder tener nuestros oídos y corazones atentos a lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Padre, gracias te damos porque tú eres Dios eternamente y para siempre, Señor. Gracias porque tú nos has escogido de un mundo perverso y maligno, nos has rescatado con la sangre de Cristo para darnos salvación y vida eterna. Y tú nos has dejado acá, oh Padre eterno, para que te glorifiquemos, formando parte del pueblo tuyo que es la iglesia. Por tanto, pedimos tu dirección en esta ocasión para que tu Santo Espíritu asiente las bases en nuestros corazones y de esta manera, a través de las instrucciones que tú nos tienes, podamos vivir una vida práctica conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, tomen asiento, por favor. Un pastor de hace muchísimos años le dirigió una carta a alguien que fue el creador. Desde el punto de vista médico, se le cataloga a Felix Hoffmann como el creador de la aspirina, la que usted y yo tomamos muy a menudo cuando nos duele la cabeza. Ese pastor le dedicó esta carta a este personaje, quien se considera, ya he dicho, como el inventor de la aspirina. Y le dice: señor Hoffmann, como se llamaba él, en verdad me impresiona el invento que usted ha creado en la ciencia médica, la aspirina. La aspirina que usted ha fabricado es efectiva en gran manera. Escuchen bien esto, hermano. Sí, es efectiva para hacer que las personas se levanten enérgicamente para ir a su oficina a primera hora de trabajo. Es efectiva para lograr que las personas olviden su dolor para irse de paseo.
Es efectiva para lograr que la gente se alivie por completo, para hacer todo cuanto les guste y le encanta, para ir al cine, para Netflix, para jugar deporte, etc. Es increíble, el señor Hotman, le dice él. Su aspirina parece funcionar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Incluso es efectiva los sábados, dice él. Pero tengo una gran inquietud, señor Hotman, le dice el autor. Parece que su aspirina no funciona los domingos. Y usted podrán leer entre líneas lo que está intentando explicar este pastor, de que esta aspirina no funciona los domingos. ¿Por qué? Porque tal parece que las personas no manifiestan un amor práctico hacia las cosas santas. Y lo que vamos a tratar acá, referente a la carta de Filemón, hablando Pablo, es precisamente eso, la carencia del amor de nosotros como cristianos en la vida diaria. En este estudio precedente, o en el anterior, como vimos la carta de Judas, vimos que esta es una carta generalizada. Va a todos los creyentes de cualquier lugar y de cualquier tiempo. Contrario a esta carta de Filemón, que es una carta muy particular, porque va dirigida a una sola persona, y en este caso es Filemón, como nosotros conocemos perfectamente. Ahora, esta carta, a pesar de que iba dirigida a Filemón, también sus enseñanzas se aplican a ti y a mí. Y no podemos negar su eficacia para con nuestras vidas. ¿Cuál es el hecho que narra este texto bíblico, esta epístola que contiene 25 versículos? Tú lo conoces muy bien, pero permíteme recordar un poquito para que entremos en contexto. En primer lugar, se trata nada más y nada menos que de Filemón, que se considera en aquel tiempo una persona pudiente desde el punto de vista financiero, y este tenía un esclavo, el cual, habiendo transgredido ciertas cosas en su casa, o sea, habiendo violentado ciertos principios, al parecer robó algo en su casa, como podemos ver más adelante en la carta. Este huyó y se fue hacia Roma, y allí se encontró con el apóstol Pablo en la cárcel. En ese lugar encontró la salvación a través del evangelio de Jesucristo de la boca del apóstol Pablo. Y es allí entonces donde Pablo el apóstol funge como un mediador entre estos dos hombres, Filemón y Onésimo, que era un esclavo para aquel entonces bíblico. Ahora, este hecho particular, el Espíritu Santo lo usa para mostrarnos a nosotros cómo debemos vivir una vida amorosa en la vida diaria, en nuestro diario vivir, para darnos a conocer verdades profundamente importantes en cuanto a nuestra vida y conducta personal. Y acá Pablo nos va a hablar de un maravilloso secreto para nosotros poder vivir esa vida práctica en la vida diaria de manera efectiva. ¿Y cuál es el secreto? El amor. Ese es el punto focal de Pablo en esta carta, el amor. Por eso he preferido titular este mensaje, el amor amplificado, o más bien el amor ejemplificado en la vida diaria. Y vamos a verlo desde tres ángulos distintos. En primer lugar, lo vamos a ver el amor ejemplificado en la vida de Pablo, el amor ejemplificado en la vida de Filemón, y por supuesto el amor ejemplificado en la vida de Onésimo, aquel esclavo. Tres grandes perspectivas en que el amor se ejemplifica en la vida diaria, como nosotros podemos apreciar a continuación. Veamos entonces, se supongo que ustedes están ahí en la carta de Judas, de Filemón. Lo que no le encuentra está después de Tito y antes de Hebreo. Una carta poco leída, ¿verdad? Digo yo. Después de Tito y antes de Filemón. Quedó en el medio ahí, atrapada. Veamos entonces el primer punto, hermanos, en esta noche. El amor ejemplificado en la vida del apóstol Pablo. En esta carta específicamente. Y quiero dejar este pensamiento en sus corazones, que es nuestro primer postulado referente
al amor ejemplificado en la vida del apóstol Pablo. Y es que la autoridad del liderazgo debe producirse en obediencia cimentada en el amor. Voy a repetir, la autoridad del liderazgo debe producir obediencia en los filigreses cimentada en el amor. Eso es lo que vemos desde la perspectiva del apóstol Pablo. Hay un texto que me gustaría citar de la Biblia, del diario Vivir, que expresara un comentarista referente a este texto en particular, para que podamos entrar de una manera más específica a tocar algunos puntos. Dice el comentarista de la Biblia, el diario Vivir: la vida tiene muchas paredes y cercos que dividen. Eso es cierto. En la vida nosotros construimos cercos y paredes terribles. Y separan y ponen compartimientos entre las personas. No están hechos de madera o piedra. Son obstrucciones personales, bloques humanos que separan a los individuos unos de otros y también, obviamente, de Dios. En cuanto a Dios es el pecado. En cuanto a los hombres, todos los prejuicios que nosotros nos podemos inventar. En el texto bíblico se trata de la esclavitud. ¿Cuál era la barrera que separaba a Filemón de Onésimo? Como ya yo he dicho, la esclavitud. Era una guerra entre Filemón, aquel hombre rico, pudiente, que se dice que era de buen testimonio, y aquel esclavo Onésimo, transigente y rebelde. Pero era una guerra, hermano, que podía incluso repercutir en la muerte de Onésimo como esclavo. ¿Por qué? Porque cuando un esclavo huía de la tutela o de la potestad de su amo, tenía serias consecuencias. Una de ellas era ponerlo incluso a trabajar forzosamente hasta que expirara o hasta que muriera. Otra era castigarlo. Usted puede estudiar diferentes consecuencias que habían para esos esclavos en aquel entonces. Pablo, al ver que Onésimo se alejó de este individuo, de Filemón, un hombre que aparentemente era bueno, pero el texto no nos dice si Onésimo huyó después de que ya este muchacho, en este caso Filemón, era creyente o no. Lo cierto es que literalmente él huyó. Es bajo este ángulo entonces que Pablo intenta convencer a Filemón de que reciba a Onésimo como su hijo y su hermano y esclavo al mismo tiempo en la fe. Dice Filemón capítulo 1, versículo 21. Cuando digo capítulo 1 es un solo capítulo que tienen, por cierto. Te he escrito, dice Pablo a Filemón, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo acude a Filemón en búsqueda de obediencia y está hablando desde la autoridad que le confiere el hecho de que él era un apóstol. El apóstol tenía toda la autoridad para mandar a los creyentes en cualquier sentido que se refiera básicamente a las cosas de la buena conducta en la vida cristiana. Pero Pablo nos va a mostrar a nosotros dos cosas en que ese liderazgo era ejercido en ese contexto bíblico. En primer lugar, Pablo va a decir que la obediencia se puede producir por la autoridad impuesta. Él podía acudir a su autoridad para hacer que Filemón obedeciera la orden que le estaba dando o la petición. En segundo lugar, podemos ver que esa obediencia pudo haberse realizado a través de ¿qué? Del acto mismo del amor que nacía de sinceridad en el corazón de Filemón y no obedecer por la autoridad. Pablo era un apóstol, como ya he dicho, y poseía autoridad conferida por el Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en Filemón 1:8. Por lo cual dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. O sea, yo tengo libertad, yo tengo esa autoridad para mandarte, Filemón. Y Pablo pudo haber hecho uso de esa autoridad, sin embargo, no la usó, como vamos a ver más adelante. Y como en este caso, Pablo prefirió acudir
a la súplica en amor para poder convencer el corazón de este individuo. ¿Qué hace Pablo en lo referente a esta actitud que debía tomar, una actitud de autoridad o una actitud basada en el amor? Miren lo que dice el versículo 9. Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Él se muestra no como un apóstol, se muestra como un prisionero de Cristo, como alguien que servía ardientemente a Cristo por amor. Y es en ese mismo amor que Pablo intenta persuadir a Filemón de que reciba a Onésimo. Es bajo esta perspectiva, hermano, que Pablo comisiona precisamente a Tito, cuando vemos allá en la carta de Tito, cuando él lo comisiona a Creta, para que él corrigiese lo deficiente. Porque como anciano tenía esa autoridad para poner a otros a que corrigiesen los deficiencias donde había, obviamente, deficiencia. Y tú te preguntarás, ¿cuál era la deficiencia que existía entonces en Filemón? Aparentemente ninguna. Pero su amor era puesto a prueba. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, Filemón, durante toda su vida de cristiano, había vivido una vida cimentada en el amor. Pero Pablo ahora le hace una petición en ruego para que él obedezca. Y la pregunta que nos surge es, ¿va a obedecer Filemón a esta petición que Pablo le está mandando? Y usted se dará cuenta más adelante que realmente él obedeció, pero vamos a ver algo. Es terrible el hecho de que muchos pastores usan la autoridad que tienen bíblicamente, porque los pastores, como ya he dicho, tienen autoridad divina, para mandar a que las cosas se hagan como Dios quiere que se hagan. Pero muchos usan esa autoridad para no para el bien, sino para el mal. Para afligir, no para consolar. Como dice el mismo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, 2, refiriéndose obviamente a los ancianos, por esto es necesario que el obispo sea, y ahí va a enumerar una serie de requisitos. Es necesario que el obispo sea así. ¿Por qué es necesario que el obispo sea así, de esta manera? ¿Cómo? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. ¿Por qué? Porque el anciano, el pastor, el obispo tiene autoridad para mandar a la iglesia que ande en orden. Y si esa persona no anda en orden, no puede mandar a otros a que hagan el orden. ¿Se entiende, verdad? Que gobierne bien su casa, manda. Que tenga a sus hijos en toda sujeción y autoridad y honestidad. Y dice más, porque si no cuida de la casa propia, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Es en ese contexto que el anciano y el pastor debe cuidar su testimonio y debe andar en autoridad, porque su autoridad proviene de aquel que lo llamó, Cristo nuestro Señor. De la misma manera, Pablo comisiona a Tito, como ya he dicho, para que corrigiese lo deficiente allá en Creta. Pero Pablo pudo haber usado esa misma autoridad para mandar a Filemón a que obedeciera irrevocablemente, y lo haría. Aparentemente ninguna deficiencia pudo haber tenido Filemón cuando Pablo se dirigió a él. Pero como ya yo he dicho anteriormente, su amor estaba puesto a prueba. Y era cuestión de que él dijera, sí, lo voy a hacer, o no lo voy a hacer. Porque él tenía toda la autoridad para rechazar a ese esclavo o para recibirlo. Toda la autoridad. Alguien dijo en una ocasión que intentar cambiar la conducta de alguien en contra de su voluntad es dejarlo en el mismo estado inicial en el que estaba. Suena como un trabalengua, pero es la pura verdad. Y la voy a repetir para que se quede en sus pensamientos. Intentar cambiar a alguien en contra de su voluntad es dejarlo en el mismo estado inicial en el que estaba. Por eso yo creo en la corrección, pero yo no creo en infundir miedo para que obedezcan. Me estoy refiriendo en el contexto de la paternidad en cuanto a los hijos. Dice Filemón, versículo 8, el libro de Filemón:
Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien, dice Pablo, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, mientras yo estaba cautivo en Roma. La intención de Pablo era convencer a que este individuo, este siervo de Cristo, obedeciera a su orden y que recibiese a Filemón para restituirlo otra vez al puesto que le confería. Y Pablo invoca acá la comunión que existe entre todos los cristianos, como vamos a ver en el versículo número 1 y versículo 3. Pablo invoca a la comunión que debe existir entre nosotros como cristianos para convencer a Filemón de que realmente debe aceptar a Onésimo. Fíjense que Pablo se dirige a Filemón como un colaborador, y más adelante vamos a ver por qué. Y a la amada Apia, que aparentemente era la esposa de Filemón, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Fíjense que no se estaba dirigiendo a cualquier hermano, se estaba dirigiendo a alguien que estaba comprometido con la obra de Cristo, a Filemón. Y en su propia casa había una iglesia, hermano. Qué bonito sería que en cada una de nuestras casas hubiese por lo menos una célula de estudio bíblico. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está hablando acá de la comunión que existe entre la iglesia local, que debe existir entre todos los hermanos en la iglesia local. Y muchas veces, en vez de haber unidad y comunión en la iglesia local, lo que hay es desunión y favoritismo y grupos aquí y por allá. Y nosotros debemos, hermanos, contrarrestar esa parte. No podemos ser selectivos al momento de relacionarnos y buscar a otros. ¿Por qué? Porque Pablo nos va a hablar acá también de la comunión que debe existir entre todos los santos, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Este individuo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Por qué? Porque ahora Pablo entendía que al Onésimo ser salvo por la sangre de Cristo, él pertenecía al cuerpo de Cristo, y ahora Onésimo y Filemón, más que una relación de amo y esclavo, era una relación de hermano en Cristo, donde vas a decir que ya no hay griego ni esclavo, no hay libre ni liberto, sino que todos somos uno en Cristo. Es bajo esta óptica, bajo estas condiciones, que nosotros debemos mostrar en nuestras vidas una actitud amorosa hacia todos los santos, aquellos que pertenecen a nuestra iglesia local y aquellos que no pertenecen a nuestra iglesia local. Y son nuestros líderes, como ya he dicho, que deben promover esta actitud, una actitud amorosa para con todos los santos. ¿Por qué nuestros líderes? Porque son ellos los que hacen uso de la palabra de Dios desde el púlpito. Y nosotros también debemos proferirla y practicarla. Ellos son nuestros guías espirituales, como vemos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gracia que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Estoy hablando, hermano, en el contexto de que Pablo no usa su autoridad para mandar a Onésimo, sino más bien que hace uso del amor que debe existir entre todos nosotros y en cuanto a Filemón y a Onésimo. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. Porque es cierto, un anciano tiene el señorío en el sentido de autoridad, autoridad espiritual, para mandar, pero no para adueñarse de la grey, no para hacer cosas que realmente la Biblia no le está mandando, no para tratarlos como ovejas de mi propio redil. ¿Son redil de quién? ¿Ovejas de redil de quién? De Cristo, no ovejas de mi propio redil. Y dice 1 Pedro capítulo 5, 4,
y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Por qué? Porque realmente han actuado conforme a lo que la palabra de Dios le ha mandado, no usando su autoridad para transgredir a la ley, a la grey de Dios, al pueblo de Dios, sino más bien para cuidarlos en amor. Y es en ese contexto que Pablo le tiene que decir a Filemón, versículo 1, 12, el cual vuelve a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Como a mí mismo. Tú que me has servido toda la vida, tú que has estado para mí, que has provisto para mí, inclusive alojamiento, como vamos a ver más adelante, tú pues recibe a este como si fuese a mí mismo. Esto nos deja una enseñanza, hermanos. No solamente debemos tener en alta estima a los pastores, claro está. La Biblia nos manda que debemos tenerlo, debemos tener digno de doble honor, eso es cierto. Pero también no debemos pensar que un hermano como tú y como yo, es menos que un pastor o un anciano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo siempre le he dicho, si usted sienta en un banquete al cuerpo de anciano, también debe sentar a un hermano como tú y como yo. Ese es mi sentir de acuerdo a lo que la palabra de Dios me está mostrando. Porque muchas veces nosotros hacemos mal uso del concepto teniéndolo como digno de doble honor. Porque está hablando en un contexto del sostenimiento que nosotros como cristianos debemos tener para con los ancianos, financieramente hablando. Mayormente los que se dedican a la enseñanza y a la predicación. En segundo lugar, hermanos, el amor ejemplificado en la vida de Filemón. Y el postulado que quiere dejar aquí en este caso, recuerden que anteriormente había dicho que la autoridad debe generar en nosotros obediencia, pero basada en el amor. En este caso, en la vida de Filemón, aprendemos que el amor es el sello distintivo de todo cristiano, el cual nos permite a nosotros ser victoriosos en cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo en la vida diaria, en cuanto a cualquier conflicto que tengamos con algún hermano. Es el amor el que permite remediar las diferencias entre nosotros, y eso es lo que aprendemos de la vida de Filemón. Hemos expresado que la carta de Judas tiene un contexto general. Esta carta tiene un contexto más bien individual porque se refiere a un individuo. Y está hablando de la prosperidad espiritual que debe existir entre los cristianos referente al amor. Eso es lo que nos dice 3 de Juan capítulo 1 versículo 2. ¿Qué le dice? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un cristiano debe procurar siempre la prosperidad espiritual. Y esa prosperidad espiritual, hermanos, es engendrada en el amor que tengamos hacia Dios y hacia los santos, como vamos a ver a continuación. De la manera que debe rendir testimonio a través de ese amor manifestado en su diario vivir. Y ese amor debe dominar todas nuestras facetas como cristianos. Por eso es que el título de este mensaje expositivo es el amor ejemplificado en la vida diaria. Y piensen por un momento en esta frase de Riller, que fue una de los personajes para mí más preñado del pensamiento de Cristo humanamente hablando. Dice que tu cristianismo, dice Riller, sea tan inconfundible, que tu andar sea tan sincero, que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu Señor y quién es tu dueño. Impresionante. Que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar sea tan sincero que nadie pueda dudar de ti. Que todos sepan quién es tu Señor y quién es tu dueño. Y solamente una vida cimentada en el amor de Cristo, hermano, puede vivir de acuerdo a ese principio. Es en este andar por la vida que el mismo Señor Jesús dijo que nosotros debemos ser luminares en el mundo. Y eso es posible gracias al amor que nosotros podemos manifestar para con todos. 1 Juan capítulo 2, 5 dice: por el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha mostrado. Y me gusta lo que dice la Reina Valera: se ha perfeccionado. El amor de Dios en este se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Tú quieres saber si alguien está realmente en Cristo? Mira si vive una vida cimentada en el amor. Y no nos vamos a ir con teoría, más adelante vamos a explicar claramente qué significa vivir diariamente en el amor. Pablo pone a prueba, como ya he dicho, la amorosa actitud de Filemón para ver si él iba a actuar conforme a lo que él ha creído hasta ahora. El corazón de Pablo, al ver el comportamiento de Filemón en el resto de su vida pasada, se llena de gratitud, y por eso le dice en el versículo 4 lo siguiente: doy gracias a mi Dios, dice Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. La pregunta es, ¿cuál era la razón de que el corazón de Pablo se llenara de gratitud? Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Pero no se queda ahí, porque una cosa es decir, yo amo a Dios y yo amo a Jesús. Y dice, ese amor para con todos los santos. Solamente un individuo que practique el amor de Dios, impartiéndolo hacia los santos, se demuestra si realmente una persona es salva o no. Porque este amor hacia los demás en Filemón era tan vivo como nosotros podemos ver. Porque era consecuencia del amor y la fe que él tenía en el Señor Jesús. Eso es lo que podemos ver más adelante. Y me gustaría leerle esta nota al margen referente a esta fe que hablamos en este sentido. Anteriormente en la carta de Judas hablábamos de una fe, y esa fe que tratamos en el libro de Judas se está refiriendo las enseñanzas en cuanto al evangelio. Eso fue lo que explicamos claramente, que Dios había derramado su amor en el corazón humano cuando envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Y ahora todos aquellos que acepten esa cruz, el sacrificio hecho allí por fe, han de recibir ese maravilloso amor. Por eso dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Y Pablo, recuerda lo que él dice, yo oigo del amor que tú tienes, Filemón. Noten cómo este amor se despliega en dos direcciones, como ya he dicho, de manera vertical el amor hacia Dios y de manera horizontal en cuanto a todos los santos. El mismo Señor Jesús nos deja una ilustración específica tocante a este aspecto en cuanto al amor para con Dios y el amor para con los santos. Ninguno puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Eso es lo que el Señor le está diciendo claramente. Pero alguien muy sabiondo o privando en intelectual dijo lo siguiente en Mateo capítulo 12 versículo 28. Acercándose uno de los escribas con los que habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál? Hay 10, pero ¿cuál es el principal? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, 2 puntos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y repite, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermano, el amor de Dios mora en nuestros corazones. Si eso es cierto, miren lo que el Señor Jesús dice. Y el segundo es semejante. ¿Qué está diciendo, hermano? Tú no puedes bajo ningún concepto decir que amas a Dios si tú realmente no practicas esto. Esto está en igualdad de condiciones. No es que debemos amar en el sentido de adorar a los humanos, no. Pero es mostrar amor y misericordia hacia ellos porque nosotros amamos a Dios. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y lo incluye a los dos. Pablo en ningún momento pone en tela de juicio que Filemón amara a Dios y tampoco amara a los hermanos. Pero sí le hace saber de que como ese amor él lo había manifestado en todo su diario vivir, debía también practicarlo con Filemón.
con Onésimo en este caso. Por eso dice en el versículo número 21. Me gustaría que vayan allá a ese versículo número 21. Te he escrito confiado en tu obediencia, como ya dije anteriormente, sabiendo, dice Pablo, yo sé que tú harás aún más de lo que te pido. Y eso es increíble cuando tú ves eso y dices, wow, entonces ¿para qué Pablo le escribió? Como ya dije al principio, el Espíritu Santo quiso mostrar este hecho particular para enseñarnos a nosotros a cómo debemos conducirnos en nuestra vida diaria. Tú pues recíbele como a mí mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo sé que tú lo harás, pero recíbele como a mí mismo. ¿Y cómo habría de recibir Filemón a Onésimo en este caso? Y ese es nuestro tercer punto para ser de manera más específica. El amor ejemplificado en la vida de Onésimo. Dije en primer lugar, hermanos, que la autoridad de los ancianos, líderes o pastores deben producir obediencia cimentada en el amor. Pero vimos también en la persona de Filemón de que el amor es el sello distintivo de todo cristiano en cuanto a la resolución de conflicto en cualquier situación del diario vivir. Estoy hablando simplemente a vuelo de pájaros porque es imposible tratar todo este contexto en un tiempo tan breve. Pero vemos acá el amor ejemplificado en la vida de Onésimo. Y que usted me preguntará, ¿y qué yo aprendo de Onésimo, ese individuo tan rebelde? Como tú puedes ver más adelante. Bueno, aprendemos, y es la enseñanza que quiero que se quede en su memoria, que el amor es la herramienta más efectiva para ganar los corazones de aquellos que han obrado de manera desobediente contra Dios y contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que se producía en un amo cuando su esclavo huía era una actitud de venganza y de castigo. Pero Pablo nos va a enseñar acá a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a enseñar a través de Pablo, ¿qué cosa? Que el amor es la herramienta más efectiva para solucionar esos problemas que existen entre nosotros como cristianos. Onésimo en este caso había sido un personaje desleal, transigente, ladrón, inútil, desagradecido, como vemos en todo el contexto de la carta. Y un largo etcétera que tú dirías, pero ¿qué yo puedo aprender de este individuo? Mira, yo quise resumir, y a veces yo privo un poquito en poético y escritor, pero quise escribir algo tocante a este personaje para que tú te quedes con este pensamiento. No lo vas a recordar en todo el contexto, pero es el pensamiento, la idea que queremos mostrar. Es una pequeña prosa sagrada, como yo le llamo. Y allí, es decir, estoy hablando en el tiempo en que Onésimo, en este caso Onésimo sí estaba en Roma, y allí aquel desventurado ser, sintiéndose el más desdichado de los mortales, extraviados del amor en el error, extranjeros sin patria ni bandera, completamente perdido, sumergido en estridente soledad, sin rumbo, sin Dios y sin esperanza en el mundo, bajo la más densa oscuridad de las tinieblas terrenales, allí bajo el crisol de la ira venidera, la gracia invencible del amor de Cristo alumbró su corazón oscurecido, lo trasladó del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, le dio una nueva identidad, lo hizo una nueva criatura, una nueva posición social. No sería más esclavo, sino libre en la libertad con que Cristo nos hizo libre, al más cautivo de los pecadores. Siendo injusto lo justificó, siendo perverso lo santificó, siendo inmundo lo santificó, siendo bastardo lo adoptó. Le dio un Padre celestial que no tenía, le dio un Padre terrenal que tampoco tenía, le dio una familia espiritual, la iglesia. Su corazón temeroso se llenó de gozo, su carga pesada se hizo ligera en Cristo. Su angustia se convirtió en alegría, y por si fuera poco, hermanos, es heredero de la vida eterna como tu alma y la mía. ¿Te parece poco eso, hermano? Yo diría gloria a Cristo por eso, hermano. Y la pregunta reflexiva que nosotros nos hacemos, o podríamos hacernos, y fue la que yo me hice: ¿acaso tu corazón sigue albergando sentimientos de desconfianza, frialdad, amargura o resentimiento contra los miembros de la familia de Dios? Antes o después de convertirse a Cristo,
por algo que ha hecho contra un hermano o contra ti, inclusive contra Dios. Dios no nos manda a tener sentimientos de desconfianza, frialdad y amargura de ningún tipo, aunque la persona tenga agravio contra ti. Para que no se te olvide, quiero que te quedes con esto. Por parte de Cristo, queridos hermanos, cada uno de nosotros es objeto del mismo amor celestial, aquel amor que fue invencible y perfecto en la cruz del Calvario. Precisamente el versículo 10 nos deja una enseñanza contundente. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo era una persona regenerada ya por el Espíritu Santo, habiendo escuchado el Evangelio de salvación. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Lo que le está diciendo es, mira, Filemón, Onésimo antes era un esclavo tuyo, incluso te era inútil porque se rebelaba contra ti. Ahora yo te lo mando como un regenerado en Cristo. ¿Para qué? Para que ahora viva en esa comunión íntima que debe existir entre todo aquel que es regenerado por el Espíritu Santo. La comunión que debe existir entre todos los creyentes. Para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque un día todos nosotros, los salvados por Cristo, estaremos en la patria celestial eternamente y para siempre. Eso es increíble. ¿Qué implica este recibimiento para siempre, como decimos acá? ¿Qué implica? Versículo 16. No ya como esclavo, como dije, sino como no más bien como esclavo, sino más bien como más que esclavo. Como a hermano amado. Y cuando un escritor bíblico usa estas dos palabras juntas, está hablando de algo que es inmensamente íntimo. Porque puede decir como hermano, pero está diciendo como hermano amado, como si tú fuese él mismo, como si él fuese parte de tu propio corazón. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Por qué tanto para ti? Porque él es tu esclavo y ahora es tu hermano en Cristo. Y Pablo dice, ¿y por qué para mí? Porque este individuo era quien le servía a Pablo en la cárcel. Eso es increíble. Él servía a Pablo en la cárcel y le era útil. Por eso él dice, ahora yo me encuentro en una gran disyuntiva, si enviártelo o no. Pero más adelante tú te vas a dar cuenta que Pablo dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, sino que lo mando a ti para que te sirva. Pero oye, sepa una cosa, cuando yo vaya, prepárame alojamiento, y un sinnúmero de cosas. Esto implica recibir para siempre, un perdonar los agravios acá en la tierra cometidos por este individuo y restablecer la paz que debe existir entre ellos dos. Hay una canción de Marcos Vidal que usted la conoce bastante bien. Dice, tocante a este sentido del amor y la unidad que debe existir entre nosotros como cristianos. Antes le llamaban nazareno, después cristiano. Hoy no saben cómo llamarse. Hay tantos grupos, hay tantos. Antes al mirarles les decía, mirad cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ve cómo se separan. Y tú sabes qué es lo que hace esa separación en los cristianos. Dice el mismo Vidal, hemos comenzado a hacer murallas entre nosotros, como dije al principio. Y él dice, deben recordar que el sermón del monte aún sigue en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay iglesia si no hay perdón. Obviamente Vidal está usando un sentir un poquito figurado para decir, hermanos, que lo central en una iglesia es mostrar el amor que ya Dios le ha otorgado a través del sacrificio de Cristo. Y Pablo va a decir en el versículo número 20, conforta mi corazón en el Señor. Y la pregunta es, ¿cómo Filemón habría de confortar el corazón de Pablo? Como ya he dicho, haciendo lo que conviene, que lo explique el versículo número 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Y qué es lo que conviene según Pablo? Que Filemón continúe haciendo lo que ya ha hecho durante toda su vida, mostrar una actitud amorosa para con todos los santos. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos.
¿Obedecería Filemón entonces a esta petición del apóstol Pablo? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. ¿Por qué? Si vemos lo que dice este autor, Rozier, el que mencioné al principio, él dice, es imposible cuando usted ve estos tres grandes hombres, en este caso el apóstol, con un corazón ardiente de amor, Filemón lleno de amor y Onésimo sirviendo a Pablo en amor allí en la cárcel. Después consintiendo volver a su amo para tomar su yugo, es decir, su condición de esclavo, si él lo decide así, por supuesto. Es imposible, dice él, que la respuesta de usted sea otra, es decir, que él no lo haya recibido. Nuestras relaciones continúan, nuestras relaciones mutuas no tienen otro secreto que ¿cuál? Nuestra conducta personal solo puede ser regida por el amor. Y usted se pregunta, ¿por qué debe ser regida solamente por el amor? Porque donde quiera que falta amor, la ruina moral es evidente y será irremediable, dice el autor. Allí se debilita, Cristo es deshonrado cuando no hay amor y nuestro testimonio pierde toda la autoridad que debería tener. Cuando nosotros no mostramos una actitud amorosa para con los santos, estamos errando. Y tú te preguntarás, como dice Elicar, ¿qué? Pues así es. Y Pablo nos va a dejar una larga lista a nosotros de cómo debemos mostrar ese amor en la iglesia de Cristo. Porque Pablo está hablando de el amor que debe existir entre nosotros como cristianos. Subraya esto, yo te puedo mandar el texto para que lo revise en casa porque he omitido muchísimas cosas. Pero simplemente voy a referir algunas rápidamente a vuelo de pájaro para que te quedes con ellas. Por ejemplo, Romanos 13:8 dice, amaos los unos a los otros. Y también dice 2 Corintios capítulo 13:12, saludaos unos a otros. Parece un poquito extraño decir saludaos. Pero sí, saludaos los unos a los otros con óculo santo. Y óculo acá se refiere a beso literalmente. El beso era el símbolo de paz y amor fraternal entre dos personas. Efesios capítulo 4 versículo 32 dice, antes he venido unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Efesios 5:21, someteos unos a otros. Colosenses 3:13, soportaos los unos a los... Se equivocará Pablo acá. Soportémonos unos a otros. Sí, soportémonos. Y perdonémonos los unos a los otros. Colosenses 3:16. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Primera Tesalonicenses capítulo 5:11. Animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros. Santiago, ese texto que usted conoce bastante bien, 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y 1 Pedro capítulo 5:5 dice, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Revestíos de humildad. ¿Para qué? Sencillo, para que te quede claro lo siguiente, el amor ejemplificado en la vida diaria debe ser real y evidente. Eso es lo que dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Pablo está diciendo, es posible que algunos de ustedes estén mostrando un amor fingido, un amor de careta. Te sonrío por delante, cuando da la espalda, muestro los dientes como el lobo carnívoro. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entrañablemente, es decir, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Porque acuérdense que debemos amar completamente a nuestros hermanos. ¿Cuál será tu respuesta ante esta gran verdad? No sé. Pero si se te olvidaron, te voy a hacer una simple síntesis de los 3 puntos que ya hemos hablado. Vimos en primer lugar el amor ejemplificado en la vida del apóstol Pablo y dijimos que todo liderazgo debe cimentar su autoridad en producir una obediencia cimentada en el amor auténtico y puro.
Mi rogativa, hermano, es que Dios nos permita no solamente escuchar este texto, porque es bastante teórico, sino más bien que lo podamos poner en práctica. Porque lo que aquí he presentado simplemente es un aperitivo para que tú indagues más en esta carta y practiques el amor que debe existir para con Dios y también para con los santos. Yo finalizo diciendo, como dice el mismo Pablo allá en el versículo número 25, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y si eso es así, usted va a vivir una vida conforme a ese amor que fue derramado en su corazón para con los santos. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras el auténtico amor que nace de tu propio corazón. Tú nos has dado de tu gracia soberana, Señor. Tú nos has llamado del reino de las tinieblas a tu luz admirable en Cristo. Tú nos has hecho nueva criatura, Padre. Permite que ese amor tuyo sea ejemplificado en nuestras vidas diarias, para que vean el mundo tu gloria en nosotros, para que resplandezcamos como iluminares en este mundo perdido y oscurecido, Señor. Para que otros vean que en ti hay salvación y esperanza, y de que solamente tú regeneras el ser humano, Señor. Pero sobre todo permítenos tener amor para con los hermanos nuestros, para que de esta manera, Padre, podamos, como la hoguera, mantenernos ardientes los unos a los otros, como dice tu palabra, estimulándonos los unos a los otros, sabiendo de que aquel día de tu venida se acerca, Padre Santo. Guíanos, Señor, bendice nuestras vidas, permite que nosotros pongamos un corazón dispuesto para obedecer tu palabra. Que esa sea tu voluntad y que sea la voluntad de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.